Saludos para todos, bienvenidos a otra emisión de nuestro programa DGII 360, a través del cual la Dirección General de Impuestos Internos procura orientar a los contribuyentes sobre los principales temas de interés en materia tributaria. Les agradecemos nueva vez por la aceptación de nuestro programa, el cual tiene el principal objetivo de acercarnos a ustedes. Esta semana tenemos un programa especial para todos los contribuyentes que en el programa anterior aprendieron todos los pasos para ingresar en el Registro Nacional de Contribuyentes RNC. Ya una vez que sus negocios están funcionando, se hace necesario como parte vital de ellos la generación de facturas tanto de ventas como de consumo. Así es, Marleni. Por eso en el día de hoy tendremos de nuevo en DGII 360 a Paolo Suárez, gerente de facturación, junto a su equipo, quienes compartirán con todos nosotros información detallada acerca de los componentes de una factura, la secuencia de números de comprobantes fiscales, cómo funciona el algoritmo de asignación, los avances en facturación electrónica y además una mirada a la facturación electrónica en América Latina, con entrevistas exclusivas desde Chile, Brasil y México. Así es, Raiza, pero antes pasamos con Federico Villanueva, quien tiene avances sobre los reconocimientos a contribuyentes responsables en la región sur y la inauguración de la Galería de Exdirectores. Hoy en DGII 360 recibiremos a Elaine Jiménez, encargada de la sesión Análisis y Cumplimiento de la DGII. Lucelín González y Aida Camacho nos hablarán sobre verificación. El gerente de facturación, Paolo Suárez, nos trae las novedades de la facturación electrónica. La Dirección General de Impuestos Internos DGII continuó esta semana con los reconocimientos a contribuyentes responsables en su cumplimiento tributario y aportes al crecimiento económico nacional. Esta vez les tocó a 10 entidades de la región sur. Los contribuyentes reconocidos fueron Horizontes Orgánicos de Asua, Procesadora de Alimentos Joanna de Baní, Panchín Brilla de Barahona, Compuestos Dominicanos de San Cristóbal, Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Central de San Juan, Cooperativa Barahona de Ahorros, Créditos y Servicios de Barahona, Hospital Municipal Los Ríos de Barahona, Elías Piña Gas de San Juan, Carlos Manuel Medina Soto de Baní, Pedro Pablo Barinas Corniel como facturador electrónico en San Cristóbal. Además, la institución celebró una misa de acción de gracias por su 25 aniversario. Quisiera, en este día tan grande para el país y para la institución, recordar las palabras de su director, el licenciado Luis Valdés, hace un año. Hace un año, en la Eucaristía que celebraba en la Catedral Metropolitana, les dijo textualmente a los presentes: les invito a ejercer una labor y una gestión para servir al pueblo, no para servirse, recordando que el poder es temporal y transitorio. Palabras textuales del señor director hace un año. Para mí es un gran honor hoy estar aquí, recibiendo este reconocimiento como contribuyente responsable de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Le agradecemos este reconocimiento porque nunca en todas las administraciones pasadas hemos visto tal delicadeza. Auguro éxitos a la administración que encabeza el licenciado Luis Valdés en la implementación de la facturación electrónica y éxito para cada uno de los contribuyentes que hemos sido reconocidos en el día de hoy. Como ya había dicho el director, esto no nos exime de la responsabilidad, sino más bien que nos compromete el día a día
para cumplir con nuestras responsabilidades y contribuir con lo que es el fisco para el desarrollo de nuestro país. Sea obligatoria la facturación electrónica, sino hagámoslo ahora en este periodo de voluntariedad. Estamos reconociendo al día de hoy por cada provincia el mejor contribuyente, o sea, el contribuyente más responsable. Pero eso no quiere decir que mañana, si deja de cumplir, nosotros no estemos de manera coercitiva encima de este contribuyente. Pero al día de hoy, la idea es de cada provincia premiar, darle un certificado que puedan mostrarle a sus colaboradores como un contribuyente responsable. Si es que de esto se trata esta idea, y agradecemos enormemente, señores, el apoyo que esta administración ha recibido de cada uno de los contribuyentes. El pasado miércoles 20 de julio, la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, inauguró la galería de exdirectores de la institución en honor a aquellos hombres y mujeres que contribuyeron a la transformación y modernización de la gestión tributaria del país. El develamiento se llevó a cabo en un solemne acto en la sede principal de la institución, encabezado por su director general, Luis Valdés Veras, exdirectores, familiares y autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos. Fueron develizadas las fotografías de Julio E. de la Rocha Báez, Bolívar Báez Ortiz, Fernando Ravelo Álvarez, Florencio Lorenzo Silva, Luis Eduardo Tonos Santana, Alexandra Izquierdo, Teófilo Kiko Tabar, Juan Hernández Batista, Guarocuya Félix Paniagua y Magín Díaz. Me gustaría iniciar mi intervención citando una frase que leí recientemente de la escritora estadounidense Louise Hay, que dice, y cito, «La gratitud es cuando el recuerdo se guarda en el corazón y no en la mente». Precisamente de eso se trata esta velada, de conservar en nuestro corazón la loable labor de los hombres y mujeres que con su esfuerzo y sacrificio construyeron peldaño a peldaño la Dirección General de Impuestos Internos que hoy conocemos. Me permito ponerme a la par con ustedes, exdirectores, al llamarles colegas. Para nosotros asumir esta posición ha sido un reto, pues como ven, hemos tenido que ponernos en el lugar de grandes mentes visionarias como las suyas, como las de ustedes, que han construido el camino que hoy recorremos. Los retos han sido y seguirán siendo muchos, y la carga será pesada, pero la historia nos da la ventaja de recurrir a consejos como lo de ustedes para continuar con esta entrañable labor que reposa sobre nuestras manos. Esperamos puedan recibir este gesto con agrado, con la gratitud con la que fue preparado y con la certeza de que aportaremos nuestro peldaño para entregar cuanto Dios así lo disponga a los futuros colegas, una administración tributaria más cercana y transparente. Hasta aquí las informaciones. Seguimos con más contenido en DGII 360. Muchas gracias, Federico. Como pudieron ver en el avance de contenidos, nuestro programa de hoy tiene el propósito de dar a conocer una de las áreas más sensibles e importantes de la Dirección General de Impuestos Internos. Se trata de la gerencia de facturación, a través de la cual se ejecutan y desarrollan diversos procesos. La gerencia de facturación tiene como finalidad planificar, dirigir y garantizar la eficiente gestión de facturación, comprobantes, soluciones fiscales y facturación electrónica, así como la facilitación del control de las operaciones realizadas por los contribuyentes a través de diseño y mejoras continuas
de instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Para ello nos acompaña en esta ocasión Elaine Jiménez, quien es la encargada de la sesión Análisis y Cumplimiento de Impuestos Internos. Bienvenida, Elaine, a DGII 360. Y para iniciar de inmediato con esta entrevista, nos gustaría conocer en palabras llanas cómo podemos definir un comprobante fiscal. Gracias, Marlene, Raiza, por la invitación. Pues un comprobante fiscal no es más que una factura. La diferencia que existe entre una factura ordinaria, que sabemos que es utilizada para fines de sustentar los créditos y gastos o para transparentar una operación comercial cualquiera, es que un comprobante fiscal pues tiene la validez y la autorización de la Dirección General de Impuestos Internos. Cada vez que nosotros necesitamos hacer una factura, pues sabemos que necesitaremos un número de comprobante fiscal, identificar quiénes son las personas, quién compre, quién vende, con su RNC, y algunas otras especificaciones puntuales que están establecidas en normativa. Esa sería la diferencia. Si queremos saber si un comprobante es válido o una factura, ¿cómo sabemos la diferencia? Cuando ya se cuenta con una autorización para emitir ese tipo de comprobante fiscal. ¿Cuántos tipos de comprobantes fiscales existen? Actualmente tenemos diferentes tipos de comprobantes fiscales. Digo actualmente porque por normativa la Dirección General de Impuestos Internos tiene la facultad de normar y crear nuevos números de comprobantes fiscales o tipos de comprobantes fiscales. Tenemos comprobantes fiscales especiales como son, por ejemplo, el comprobante de compras o el comprobante de gastos menor o el comprobante electrónico, que sirven de acuerdo a la naturaleza de diferentes negocios. Sin embargo, los comprobantes más comunes son el comprobante con valor de crédito fiscal, el cual es utilizado para sustentar los costos y gastos, y también está el comprobante de consumo, el cual es utilizado para aquellos contribuyentes que no van a hacer fin fiscal. Una pregunta muy común es ¿qué tipo de comprobante voy a necesitar cuando voy al supermercado? Pues les cuento algo. La pregunta de si quiero con comprobante está mal formulada. Debemos de decir siempre con comprobante. La diferencia es que si no vamos a hacer uso fiscal, pues vamos a utilizar una factura de consumo, vamos a pedir, y si vamos a hacer fin fiscal, pues vamos a utilizar una de crédito fiscal. Elaine, nos gustaría conocer acerca del proceso de solicitud de las secuencias del número de comprobante fiscal. Pues los contribuyentes, cada vez que van a necesitar esa autorización de número de comprobante fiscal, lo que se hace es que se hace primero una autorización previa para los casos de esas facturas con valor de crédito fiscal, es decir, que las facturas de consumo, como les decía, no requieren esa autorización. Pero cuando se trata de facturas con valor de crédito fiscal, van a requerir una autorización. Posterior a esa autorización, los contribuyentes van a solicitar sus números de comprobantes fiscales a través de la oficina virtual o a través de las administraciones locales. Ahí nosotros lo que tenemos es un sistema que en línea, le estoy hablando de 0 a 10 minutos como mucho, va a estar recibiendo su respuesta. Y ahí el sistema hace una verificación donde se ve si el contribuyente tiene esos X factores que están tomando en cuenta para saber cuántos comprobantes le aprobamos. O sea, tú me pides 100 y yo puedo entregarte 8, 10, los mismos 100 de acuerdo a tu nivel de cumplimiento, de acuerdo a su volumen operacional, o sea, qué tanto el contribuyente remite comprobantes, y también basado en el perfil de riesgo del contribuyente. O sea, todo su historial es tomado en cuenta a la hora de asignar secuencia. Una cosa muy importante que queremos destacar es que, y es algo que queremos que el contribuyente sepa, es que nunca se debe quedar sin secuencias. Si el contribuyente necesita comprobantes fiscales y ve que el sistema a través de la oficina virtual le dice rechazado, pues siempre le va a dar la opción de asistir a la administración local, y ahí entonces se le estaría diciendo qué necesita para poder obtener esas secuencias. En ese mismo sentido, ¿cuáles factores se toman en cuenta para el proceso de asignación de esas secuencias? Exacto, en ese sentido nosotros lo que hacemos es, como le decía, cada vez que el contribuyente solicita, se evalúa el nivel de cumplimiento, es decir, cuáles son las cosas que el contribuyente debe estar, sus obligaciones, qué tan al día está, y muchas veces sí se le otorga, pero se le hace saber cuáles son esos incumplimientos para que subsane, y si quiere más secuencias, pues pueda solicitarlo. También se toma en cuenta qué tanto el contribuyente remite del tipo de comprobante solicitado. O sea, cada comprobante se evalúa qué tanto ha remitido previamente. Y finalmente también se verifica la actividad económica del contribuyente, porque hay contribuyentes que, por ejemplo, un restaurante va a consumir muchísimas más secuencias que, por decirles algo, un colegio. Esos son los factores. ¿En qué consiste la vigencia de los comprobantes fiscales? Es importante saber que no todos los tipos de comprobantes vencen.
Actualmente, los que vencen son los que tienen valor de crédito fiscal, llámese, las notas de crédito y las facturas de consumo no vencen. Sin embargo, todos los otros tipos vencen. ¿Cuándo? Cada vez que se hace una autorización, pues se le indica en la misma solicitud cuánto tiempo le queda. ¿Cuánto tiempo le va a quedar? Siempre los comprobantes vencen hasta 2 años. Llámese que si hoy yo solicito, la autorización me va a dejar todo este año más el año que viene. Entonces, la idea es que el contribuyente siempre tenga control de sus secuencias, que sepa hasta cuándo lo tiene disponible. En la misma solicitud, cuando responde la oficina virtual, le indica cuál es la fecha de vencimiento. Siempre es el 31 de diciembre del año siguiente. En el caso de las facturas de consumo y la nota de crédito, no vencen, porque la intención es que el consumo siempre al contribuyente lo tenga disponible independientemente de su situación puntual. Elaine, ¿cómo puede un ciudadano común y corriente identificar un comprobante dentro de una factura y cómo puede verificar que este comprobante es válido? Excelente pregunta, Raiza. Y es una pregunta muy común. ¿Cómo sabemos que una factura es válida? Porque vengo diciendo que debe estar autorizada, que debe estar vigente. A través de nuestro portal web y nuestra app DGI, nosotros tenemos una opción que se llama Consulta NSF. Ahí el contribuyente con su factura y su número de comprobante fiscal puede acceder y consultar si efectivamente ese comprobante es válido. Si dice que no está autorizado, dice que no está encontrado, dice que no está habilitado, es importante que se comunique con el proveedor, puesto que no está autorizado. En caso de que ustedes realmente le insistan que sí, que está autorizado y que no, y usted vea que no, se puede comunicar con nosotros a través de los canales de denuncia que también están en nuestra opción de Opine en el portal web y pueden hacer cualquier denuncia. Ya nosotros nos estaríamos encargando en las áreas correspondientes de hacer la validación necesaria para confirmar que no sea reincidente y que esa situación sea corregida. Elaine, muchísimas gracias. Acabamos de conversar con Elaine Jiménez, encargada de la sesión Análisis y Cumplimiento. Gracias por ofrecernos esta panorámica tan interesante sobre el trabajo que realizan para la Dirección General de Impuestos Internos. Pausamos brevemente y cuando regresemos conversaremos con Lucelín González y Aida Camacho de la sección de verificación de la DGII. Continuamos en DGII 360. En esta ocasión recibimos a Lucelín González, encargada del Departamento de Autorización y Verificación, y Aida Camacho, encargada de la sección de verificación de la DGII. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a DGII 360 y para iniciar de inmediato con esta conversación nos gustaría saber de qué trata el trámite de autorización de emisión de comprobantes fiscales. Bueno, primeramente muchas gracias por invitarnos a este espacio de DGII 360, medio por el cual pues damos informaciones muy importantes a nuestros contribuyentes. Contestando a tu pregunta, el trámite para la autorización de comprobantes fiscales se introdujo en la norma 06-2018 para hacer pues una diferenciación con lo que es la solicitud de secuencia de comprobantes fiscales. A través de este trámite lo que hacemos es revisar o verificar que el contribuyente pues se va a dedicar a una actividad económica comercial y le corresponde pues el uso de estos comprobantes fiscales. ¿Y qué sucedería si una solicitud no es aprobada para el contribuyente? Los contribuyentes que no les ha aprobado esta solicitud es porque o no aplican, porque no cumplen con algunos de los requisitos o porque a través de las verificaciones que hacemos pues no podemos determinar la actividad a la que se va a dedicar el contribuyente. Lo que hacemos es, a través del correo, el buzón de la oficina virtual, le indicamos a los contribuyentes cuáles son esas irregularidades que debe subsanar antes de volver a someter su solicitud. Y en ese sentido, ¿cuáles son las revisiones que se llevan a cabo para una solicitud de alta de número de comprobante fiscal? Excelente pregunta, Marlene. Bueno, pues en primer lugar, explicarte que las verificaciones se hacen específicamente para las solicitudes de alta de comprobantes fiscales que aplican
en este caso las de comprobantes con valor fiscal. Es importante recalcar que los comprobantes que no tienen valor fiscal no necesitan una autorización previa, es decir, el contribuyente puede solicitar a través de la oficina virtual o ya sea de manera presencial, de manera al instante después de su registro al Registro Nacional de Contribuyentes o su inscripción. Entonces, ya para lo que es solicitar el alta de comprobantes fiscales, como también le llamamos a este proceso de autorización previa, pues el contribuyente básicamente debe pasar por un proceso de validación en el que se verifican sus datos del Registro Nacional de Contribuyentes, es decir, que estos datos coincidan realmente con la realidad de la operación económica del contribuyente. Aquí también vamos a estar viendo lo que es la actividad económica, el domicilio. Es muy importante también, y aprovechando este medio que nos ofrece para poder llegar al contribuyente, es importante que el contribuyente tenga en cuenta que cuando haga su solicitud debe de incluir documentaciones que permitan que la DGI pueda hacer una validación de escritorio, es decir, que podamos validar la actividad económica, en el caso sobre todo de las personas físicas, pudiéramos validar con las documentaciones que nos suministran. Por lo tanto, es importante que el contribuyente pues haga una solicitud que esté bien completa. En segundo lugar, pues también recordar que también hay verificaciones que se hacen de manera física. No solamente se hacen verificaciones de escritorio, se hacen visitas al domicilio fiscal del contribuyente, y estas visitas pues las hacemos ya con un personal que tenemos para los fines. Y en ese mismo sentido, viendo que pueden llegar muchas solicitudes para este proceso, ¿con qué personal cuenta DGI para brindar el apoyo o soporte a estas solicitudes? Bueno, Federico, precisamente como te decía, tenemos un personal que está distribuido en toda la geografía nacional para hacer específicamente estas visitas al contribuyente. Es muy importante que el contribuyente tenga presente que para fines de seguridad, la DGI le ofrece la oportunidad o el acceso para que pueda validar la identidad de nuestros colaboradores a través de la página web. Pueden ver la foto, pueden ver también el número de empleado de la persona que le está haciendo la visita para garantizar así su seguridad y que es efectivamente un colaborador nuestro. Ya para finalizar, nos gustaría saber cuál es el tiempo que toma responder a estas solicitudes. Cómo no, pues esta es una pregunta muy importante, ya que como nos decía Lucelín, en la norma 06-2018 es donde se formaliza el proceso y en la norma estipula un plazo de 10 días. En realidad, actualmente el plazo que tenemos como compromiso con el contribuyente es de 5 días y el aproximado real que estamos cumpliendo es hasta 2 días laborables, es decir, que el proceso es bastante efectivo. El contribuyente solicita a través de la oficina virtual o de manera presencial y por estas vías también recibe su respuesta en un plazo de no más de 2 días laborables aproximadamente en la actualidad. Es importante también resaltar que estas aprobaciones, que también son enviadas a través de la oficina virtual del contribuyente, ya solamente tiene que acceder y solicitar sus secuencias. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros esos valiosos contenidos. Muchísimas gracias por su presencia a Lucelín González y Aida Camacho, quienes son pues colaboradoras del Departamento de Autorización y Verificación de Impuestos Internos. Y al regreso hablaremos sobre facturación electrónica con Paolo Suárez, gerente de facturación, y más adelante recibimos en DGII 360 a Ariela Ogando, encargada de la sesión de gestión de información. En breve regresamos. Y ahora es el momento de hablar de un tema que en los últimos meses acapara la atención de los contribuyentes dominicanos.
Conversaremos sobre facturación electrónica y quién mejor para hablar del tema que el señor Paolo Suárez, gerente de facturación de la DGII. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Paolo, quien se encuentra por segunda oportunidad en DGII 360 y nos gustaría saber de manera llana y simple qué es facturación electrónica. Muchísimas gracias, Raiza y Marlene, por esta segunda invitación a este espacio de educación tributaria DGII 360. Hablando de facturación electrónica, es importante destacar que las administraciones tributarias en distintas regiones del mundo han implementado procesos tendentes a mejorar la forma en que reciben información de los contribuyentes que administran, información relacionada a las transacciones económicas y el nacimiento de la obligación tributaria a partir de estas transacciones. De ahí la facturación electrónica. La DGI ha decidido formar parte de esta evolución tecnológica, siendo la facturación electrónica una modalidad de facturación que permite el intercambio de facturas electrónicas entre emisores y receptores, permitiendo que su contenido esté disponible en tiempo real, de una forma mucho más íntegra y segura, y muy importante, con la misma legalidad y propósito que una factura física. Se trata de un sistema muy novedoso. En palabras sencillas, ¿podría explicarnos cómo funciona el mismo? Desde luego que sí. La transmisión entre emisor y receptor se da empleando un formato estándar. El formato estándar definido por la DGI recibe el nombre de XML, que es un lenguaje de marcado de datos. Es un formato que permite el envío de datos de computador a computador de una manera segura e íntegra. El XML se convierte en el documento legal válidamente. Sin embargo, a partir de este XML se puede enviar al destinatario dependiendo el tipo de receptor. Es decir, si el receptor es electrónico, va a recibir el formato estándar en XML y que puede integrar a sus distintos procesos administrativos. Y si se trata de un receptor no electrónico o un consumidor final, va a recibir una representación gráfica del XML, que no es más que contenido extraído del XML en un formato regular de factura, salvo que tiene otros elementos que la normativa requiere. Y este se puede enviar de manera física o por un medio digital. Es importante aclarar que son distintas la factura digital de una factura electrónica. Una factura digital es muy común en el mercado hoy día y se trata más bien de un documento que ha sido impreso y escaneado o creado en un formato de PDF y transmitido a un destinatario a través de un correo electrónico o por otro medio. Sin embargo, una factura electrónica se trata precisamente de un envío de datos estructurados de ordenador a ordenador, de computador a computador. Bien, Paolo, todos esos empresarios y emprendedores que pueden estar en este momento considerando sumarse a esta innovadora modalidad de facturación, ¿por qué deberían hacerlo? ¿Cuáles son esos beneficios? En primer lugar, pues la factura electrónica viene a respaldar las transacciones comerciales de venta de bienes o prestación de servicios de una forma mucho más segura. Y es información disponible más rápido, estructurada, ordenada, que puede ser procesada por su receptor y por la administración tributaria. Esta información electrónica permite también modernizar o agilizar los procesos administrativos de los contribuyentes al tiempo que facilita el cumplimiento tributario. Por demás está decir que la innovación tecnológica siempre va a colaborar o a fomentar el incremento de la productividad de los negocios, porque les permite a estos integrarla a sus procesos de comercio electrónico y otros medios digitales. Adicionalmente, la DGI contempla ofrecer algunas facilidades tributarias a los contribuyentes que se adhieran a esta innovadora modalidad de facturación. Dentro de ella, aquellos contribuyentes que emitan el 100% de sus operaciones de ventas de forma electrónica no tendrán que hacer la remisión del libro de ventas o 607 como es comúnmente conocido. Además, no tendrán por qué hacer uso de las impresoras fiscales. Adicionalmente, está siendo considerado reducir
o flexibilizar más bien las retenciones que son practicadas entre contribuyentes cuando ambas partes son emisores electrónicos. ¿Cuándo los contribuyentes deben utilizar esta modalidad de facturación electrónica? Desde el año 2020, el uso voluntario de los comprobantes fiscales electrónicos ha sido normado por la DGI a través de la norma 01-2020. A la fecha, unos 160 contribuyentes son emisores electrónicos certificados por la DGI. Estos contribuyentes se han adicionado a esta modalidad de facturación, ya sea desarrollando un sistema propio o se han hecho acompañar de algunos de los proveedores certificados de servicios de facturación electrónica, los cuales son aliados estratégicos en este proyecto de masificación o implementación de facturación electrónica. A partir del año 2023, la DGI contempla, a través de un anteproyecto de Ley General de Facturación Electrónica, establecer la obligatoriedad de uso de esta modalidad de facturación, iniciando con los grandes contribuyentes nacionales en el año 2023, continuando en el año 2024 con los grandes contribuyentes nacionales y medianos contribuyentes, y a partir del 2025 los pequeños y micro contribuyentes. Bien, muchísimas gracias Paolo Suárez, gerente de facturación de la Dirección General de Impuestos Internos, por compartir todas estas informaciones valiosas con nosotros acerca de facturación electrónica. A continuación, veamos una interesante cápsula sobre una importante herramienta puesta a funcionar por Impuestos Internos. Se trata del facturador gratuito. Recibimos a Ariela Ogando, encargada de la sesión Gestión de Información. La implementación de facturación electrónica supone un impacto positivo para nuestro país, a la vez que contribuye en lo que es la eficiencia y transparencia fiscal, apoya a la lucha contra la evasión, al igual que genera ventajas para los contribuyentes que realizan transacciones comerciales, reduciendo sus costos operativos y facilitando su cumplimiento tributario. El facturador gratuito es la herramienta tecnológica que ha creado Impuestos Internos para emitir comprobantes fiscales electrónicos adaptado al modelo operativo de facturación electrónica y está disponible para todos los contribuyentes que no puedan incurrir en el sistema de facturación electrónica. Esta facilidad permite que los contribuyentes puedan incursionar en esta moderna modalidad de facturación libre de costos. Es innovadora, facilita todas sus transacciones comerciales y está disponible directamente en nuestro portal web. Modernízate con facturación electrónica a través del facturador gratuito libre de costos. Y ahora presentamos una mirada a la facturación electrónica en América Latina a través de especialistas del CIAT de Chile y de Brasil. Solo tenemos buenas experiencias con el tema de factura electrónica. Todo generó algún tipo de resistencia en algún momento, ¿ya? Cuando nosotros desarrollamos el portal de facturación electrónica gratuito, por supuesto tuvimos un poco el reclamo del mercado, ¿ya? Que estábamos empezando a competir como desarrolladores de software, ¿ya? Pero esto se dio, y lo pudimos comprobar también ante la ley, que el mercado no estaba ofreciendo herramientas para estos sectores, para las micro y pequeñas empresas. Entonces, por eso, como Estado, tuvimos que salir a ofrecerlo, ¿ya? Luego, cuando partió, se discutió la ley de obligatoriedad de la factura electrónica, en el Congreso hubo, por supuesto, mucha discusión sobre los costos que iba a implicar, sobre los problemas que iban a tener cierto tipo de empresas, hubo mucha discusión sobre si era o no seguro. Bien, adicional a todas esas facilidades que usted menciona, me gustaría que nos comente cuál ha sido el impacto que tuvo la implementación de la facturación electrónica en los niveles de reducción de la evasión en Chile. Sí, fue
gradual junto con la adopción de la factura electrónica. Cada vez que se iban sumando nuevos facturadores electrónicos, iba claramente aumentando la recaudación producto de las declaraciones. Junto con esto, no solo en un principio fue con la sola emisión, aumentó la recaudación, luego con la propuesta de declaración de IVA, también aumentó aún más la declaración de IVA, lo que aumentó, bajó el incumplimiento de declaración y por supuesto aumentó la recaudación producto de nuevas declaraciones que no estaban llegando. Entonces fue un impacto cada vez creciente dado los servicios que estábamos dando adosados a la factura electrónica. Luego sumamos la boleta electrónica, ahora último, que en nuestro caso son los documentos a consumidor final, y eso volvió a reflejar un nuevo incremento en la recaudación principalmente en los sectores de micro y pequeñas empresas o el comercio pequeño. Entonces la cobertura que tiene la factura electrónica o la documentación electrónica va en relación directa con el aumento de la recaudación. Y en nuestro caso, el IVA representa cerca del 50% de los ingresos producto de impuestos. Entonces, nos afecta aún más directamente. Olá, meu nome é Luiz Dias, eu sou coordenador geral do ENCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais do Brasil. Fomos responsáveis, juntamente com a Receita Federal do Brasil, pela implementação da fatura eletrônica, desde o ano de 2008. A fatura eletrônica trouxe uma revolução no ambiente de negócios no nosso país, em vários aspectos. Primeiro, na evolução dos controles tributários das empresas, que passaram a ter um maior gerenciamento das questões que envolvem os impostos estaduais, federais e municipais. Isso acho que foi um grande avanço para essas empresas. Também, por outro lado, houve uma integração com as cadeias de suprimento, houve um maior controle dessas cadeias. Também houve a questão ambiental, porque eram milhares e milhares de papéis que eram gerados para que as notas fiscais, no nosso caso e de vocês da fatura, fossem emitidas. Essas notas, essas faturas precisavam ser armazenadas em grandes galpões para que a empresa as conservasse pelo prazo legal de 5 anos. Então houveram ganhos ambientais, logísticos e tudo mais. Isso foi muito importante. Do lado do governo e administração pública, foi aperfeiçoado os processos de fiscalização, que passaram a ser muito mais rápidas e precisas. Também houve um aspecto relevante para as compras públicas, que puderam ser aperfeiçoadas. Os dados da fatura atualmente são usados para gerar uma maior economicidade nas compras públicas. Então é possível ter parâmetros para saber se o Estado, o governo, está efetuando as compras pelo um preço adequado. O grande desafio com a implementação da fatura eletrônica é a mudança cultural. Muitas empresas e o próprio governo, apesar da mudança que ocorreu para o modelo digital, não mudaram seu mindset, ou seja, pensam ainda como se o documento ainda fosse analógico. Então é muito importante adaptar os seus processos internos, a sua relação com seus fornecedores, clientes, para fazer o máximo uso das informações oferecidas pelos documentos fiscais. Isso é um aspecto que deve ser considerado, é um trabalho de médio e longo prazo, que é essa mudança de cultural e adaptação dos seus processos à nova realidade. Um outro ponto que eu gostaria de destacar seriam os desafios impostos pela essa nova realidade dos documentos fiscais. Um grande desafio é o processamento dessa montanha de informações que passa a abastecer a administração tributária. Como essa informação exige um grande poder de processamento,
é importante fazer uso das tecnologias mais modernas, como tecnologias analíticas, de Big Data, para que você possa extrair muita informação útil a partir de um grande volume de dados. Então é muito importante que as infraestruturas computacionais sejam fortalecidas, que os investimentos sejam feitos para que você possa extrair o melhor uso das informações da fatura eletrônica. Muito obrigado. Cada país tiene su manera y eso viene básicamente por primero obviamente de la cultura de la sociedad y después de cómo se estructuran las leyes y las normas en cada país. La factura electrónica debe por primer lugar atender a los intereses de la sociedad, en segundo lugar de las empresas y en tercer lugar de la administración tributaria. ¿Y cómo se logra eso? Pues una construcción conjunta de la administración tributaria con los contribuyentes, para que realmente facturación electrónica mejore el ambiente de negocios del país. La facturación electrónica impulsa no solo la recaudación, no solo la formalización de los negocios, pero también la industria local de tecnología de información, por llamarla industria. ¿Por qué eso? Las grandes empresas, esas compran los paquetes de software de grandes proveedores internacionales. Las pequeñas, las micro y pequeñas empresas, esas utilizan la herramienta que le facilita la administración tributaria. Pero las que están en el medio, esos tienen pequeños sistemas de contabilidad, de cuentas a pagar, cuentas por recibir, de administración de estoques, y estos utilizan entonces soluciones domésticas, soluciones locales. Y la factura electrónica impulsa esta solución local. ¿Por qué? Porque la empresa que antes utilizaba una hoja Excel para hacer eso, ahora mira, vale la pena que yo compre un paquete de software para hacer eso. ¿Y qué paquete va a comprar? Pues el que se desarrolla o se ha desarrollado en los últimos años en el mercado local. Una estrategia de implementación en la cual se dé tiempo al mercado de tecnología para que se cree la capacidad local. Y eso se hace ¿cómo? Incorporando de manera progresiva a las empresas a una eventual obligatoriedad de utilización de facturación electrónica, que se haga de una manera gradual, con muy pocos contribuyentes obligados al principio, y eso sí creciendo de manera quizás no exponencial, pero de una manera gradual. Una buena manera de garantizar el éxito de la implementación de un sistema de estos es que sea un proyecto nacional, que se involucren no solo la administración tributaria, pero otras áreas de la administración pública. Nosotros estamos hablando de un cambio radical, un cambio completo en la forma de trabajar de la administración tributaria, que pasa de ser una típica administración pública con un trabajo de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, para volverse un servicio continuo en el que la administración recibe, en algunos casos acepta antes de que la transacción se consolide entre el comprador y el vendedor, 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año. Es una operación completamente distinta. Entonces, hacerlo bien ha sido un reto, sin duda, pero los números que existen, más de 200.000 millones de documentos en las administraciones tributarias, demuestran que se puede y que se hace bien. Sin duda, en la región hay un liderazgo mundial sobre el uso de facturación electrónica, y ese liderazgo ha venido de la mano del trabajo de la administración tributaria. En nuestra región, sin duda, vas a tener probablemente una objeción de parte de las imprentas, porque pues ven amenazada parte de su actividad económica y no les va a gustar claramente. En algunos casos podrías encontrar resistencia
de los vendedores de máquinas fiscales en los países que existen y que estas máquinas fiscales podrían ser reemplazadas por sistemas de facturación electrónica sin equipos físicos dedicados. Pero ese tipo de resistencia, que creo que puede ser natural, es parte de la evolución tecnológica. Los dos grupos más sólidos que podrían generar una objeción tienen que ver con, en algún caso, contribuyentes o grupos de contribuyentes que imaginan que hay un aumento exagerado de la presión en materia de control y cumplimiento de la administración tributaria y que por tanto aumenta su perspectiva. Pueden ser pocos, tal vez, pero a lo mejor se manifiestan en ese sentido, ha pasado en algún país. Y otro, importante, que tienen preocupaciones por los temas de privacidad y de acceso a la información. El Banco Interamericano de Desarrollo en 3 países, Ecuador, Argentina y Uruguay, y en México, con el Tecnológico de Monterrey, realizaron unos estudios cuasi empíricos, independientes, por investigadores independientes, no por la propia administración, para ver el impacto de la facturación en la recaudación en esos países en un momento de implementación. Y en los 4 estudios se comprueba que efectivamente hay un impacto positivo en la recaudación. Y con esta interesante cápsula despedimos nuestra propuesta de hoy en DGII 360. Esperamos que haya sido de su agrado y provecho. Esta ha sido nuestra propuesta, donde le hemos conversado sobre todo lo que hacemos desde la Gerencia de Facturación. Agradecemos a todos nuestros invitados que estuvieron con nosotros este día. Aprovecho para despedir por el día de hoy a nuestros compañeros Federico Villanueva y Raiza Bonilla. Gracias por acoger nuestros contenidos. Hasta un próximo encuentro.